Me falté yo. ¡Hola! ¿Cómo están, chiquillos? Buenas, buenas. Buenas, ya llegamos. Aquí estamos, familia. Gracias por compartir con nosotros y permitirnos estar aquí con ustedes también, allí donde se encuentran. Qué bonita Así esa es. canción, me gusta. Don't worry, be happy. Ay, sí. Así No, es. es una cosa impresionante esta canción. qué Impresionante de linda. Sí, sí, es Bueno, linda, yo linda. quiero que por favor nos ayuden haciendo un close-up al outfit de nuestro compañero Alex. ¡Ah! A ver. ¿Por qué? Amiguita, usted sabe una Bueno, cosa. aquí ¿Qué pasó? amamos a Mickey, entonces se puso una t-shirt de Mickey. Pero es que les voy a Pero contar. tiene tirantes. No se ve la I, es que les voy a contar. Este pantalón no me lo puedo poner con faja claramente. Pero entonces tengo que ponerme tirantes porque si no se me caen los pantalones por las dos cajitas de atrás. Tranquilos, aquí no hay nada. Bienvenido a mi casa, aquí no hay nada que ver. Pero entonces eso fue lo que pasó. Alex, ¿cómo es el amiguita. baile de Mickey para esa canción? El baile En de la Mickey. casa de Mickey Mouse. Ahí está. No, tiene que hacer así. Ellos Usted tienen hace como un para allá paso, ellos y tienen yo hago como un para acá. paso. Dani tiene que hacer para atrás. Y después hacemos así. Qué lindo porque él dando la milla extra. Él dando la milla extra. Muy bien, muy bien. Ay, Qué Dios lindo, mío, porque gracias Mickey- que me pagan por hacer esto. Muy Y si importante. no me pagaran también lo haría. De verdad que Mickey es un personaje icónico, Intergeneracional, histórico. O sea, Sí. ¿sabe quién? Miki, ¿cuántos años tiene? Ya tiene más de 100. sí. ¿Verdad que sí? Sí, Es cierto. Sí, de hecho, por eso pasó a ser ya de Maravilloso. dominio público la versión original. Ajá. Chiquillos, les Porque ya cubrió la cuento algo. patente. Este Mickey no es el Mickey americano. Les voy a contar. Y es ¿Qué en serio. idioma habla? Este es el Mickey chino. Se los juro. Ya vas a empezar. No, no. ¡Ah! Ya es vas a primo empezar. tuyo. No, les voy a contar. Las dimensiones de él son muy diferentes a las del Mickey americano. ¿En serio? Sí, vieras que sí. Qué interesante, eso no lo vieras que sabía. Sí, es como interesante. Sí. Ya Pero, después les pero, contaré. pero no es chino porque es una réplica. Sino es chino porque No, es es una chino porque es versión asiático. ajá. asiático. Es Ah. el Mickey asiático. Bueno, bienvenidos. Ay, amigos, me encanta, sí. Ay, Me vea, encanta. de amor. O Vea, sea, ¿puedo? Vean, No, los, desde este los chiquitos lado. de la casa van a estar felices. Van a creer que le empezó el especial. ay, o sea, no, me muero de amor, de verdad. O sea, yo cuando voy a Disney es ¿Esto como... qué es? Perdón, ¿eso qué es? Las nachas de Alex. ¿En qué momento me pasé esto? Ay, no, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo nos qué pasaron ayer el Día lindo. del Padre? Miras qué bonito porque, Es bueno, que vos celebraste doble. sí, gracias por mencionarlo. Sí. Yo celebré el Día del Padre y curiosamente cayó el cumpleaños de mi hija que cumple 18 De años. Sofi. Ay, Entonces, qué imagínate lindo. qué bonito vivir esas dos experiencias y esas dos celebraciones de una manera muy especial y definitivamente recordando lo que significa ser papá. Fuimos al cine a ver una película que de hecho se la recomiendo, el live action de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ajá. Esa, estuvo muy bonita, se basó mucho en la original Ah, yo y la el vi mensaje original. que tiene es muy reflexiva para los papás también, que hay que tomar en cuenta porque a veces nuestros hijos quieren agradarnos y los dejamos no ser ellos y eso afecta muchísimo su estima, así que de verdad que se la recomiendo. Me Ah, llama la qué atención bien. cómo nosotros podemos ver una película hace 10 años y luego la volvemos a ver y la enseñanza que nos deja puede ser muy distinta a la de aquella Claro, vez. Porque es la etapa que estamos viviendo. Exactamente. Como que nos llega diferente. sí, ¿Y usted eso. qué hizo, amiguita? Bueno, yo ¿qué hice? Con su papá, el Día del Padre. Sí. Fuimos con mi papito a comer Ay, chino, Ay, qué rico. ¿A obviamente. dónde, amiguita? ¿Usted cocinó? No. Ah, Hay un restaurante que le gusta mucho a él que se llama el Dragón Oriental. Entonces, como obviamente de restaurantes chinos hay muchos, pero obviamente como buen Sí, chino sí. es exigente. Claro, Y claro. y entonces ya le hiciste obviamente publicidad. se me salió, perdón. Bueno, Perdón, hasta mañana vamos, somos poquitos, somos como 70. 75. Chiquillos, qué lindo. Y vieran que me alegro de que ustedes la hayan pasado bonito. Yo la pasé Contanos muy bien. cómo te fue a vos. Yo la Porque pasé eso muy fue bien. algo interesante. Les voy a contar, vean qué interesante. Lo que para muchos puede ser un día muy lindo de disfrute en familia, con su papá y demás, para otros no necesariamente puede ser tan bonito. Este fue mi primer Día del Padre sin papá. Entonces yo ayer me levanté empoderado y luchón y dije, no me va a afectar. Y no, de verdad, la pasé muy bien, la verdad. Pero después fui a una tienda porque, a ver,
a veces uno intenta sentirse bien y uno sabe que por ahí hay algo como que no está del todo bien. Y entonces fue interesante porque le dije a mi mamá, ay, no, vamos a hacer mandados, no sé qué. Yo odio hacer mandados, pero ayer lo necesitaba. Y entonces, justo en lo que voy entrando a la tiendita esta, es una tienda que yo voy muy seguido allá a San Pedro, donde todo lo que venden es muy lindo, pero usted no necesita nada, pero siempre gasta plata comprando típico. cosas que no va a necesitar en su vida. Muy común. Pero todos pasamos por Sí, esas sí, tienditas, ¿verdad? Y entonces el asunto es que cuando voy entrando a la tienda, van poniendo la canción esa, Viejo, mi querido viejo, claramente, Ay, porque sí. ayer era como el Ajá. bombardeo, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Yo, la verdad, la pasé bien. Me volvió a hacer como, oiga, Ajá. ¿verdad? Pero, o sea, todo pasa y nada pasa, ¿verdad? Y todos son etapas de la vida que en algún momento también igual me va a tocar enfrentarlo con mi mamá. Porque la muerte es parte de la vida Sí, también, es ¿verdad? Nadie es eterno y la vida nos va preparando para lo que vendrá, ¿verdad? Pero qué lindo que si usted tiene papito y la pasó bien, pues qué lindo, cómo me alegro. Y si usted no tiene papito y ayer su corazón pues no estuvo al 100, también le entiendo y le mando un abrazo enorme, porque yo sí sé lo que eso significa. Claro, Mandamos etapas de un la vida abrazo solidario. que tienen que vivirse, ¿verdad? Bueno, Así por es. cierto, nos dicen que ya tenemos la fotografía ¿Cuál de Lai, foto? que fue al ¿Podemos restaurante. verla? Que fue al restaurante, ¿verdad? Ahí está. ¿Ven? Ya, bienvenidos, aquí están. Vamos a Sí, recrear la escena. ahí está el lugar, Eso es. vean. Oiga, Ay, ustedes me saben que encantan. nosotros Ustedes son los deberíamos, mejores, compañeros. deberíamos hacer sketch aquí, ¿no? Con Sí, estos sets que ustedes tenemos. saben ¿ah? que no hay nada que yo disfrute más que la ópera china. No la entiendo, pero me gusta. Porque es así disfruto, como... me encanta. ¡Ah! ¡Ah! Solo así canta, pero con esa musiquita por detrás. Ah, sí. Vieras que es interesante. Esa Bueno. música es como exótica. Lai, ¿en como- cuál Es mesa que te tienen unas sentaste? guitarritas raras. en la 14. La 14, Ajá. muy bien. Ah, en la Sí, 14. en la 14. ¿Pidió guantán, amiga? Sí. Uy, qué Qué bueno. bueno es el guantán. Y las empanaditas, sí. No, no, chiquillos, es que aquí Usted siempre fue me... la del 25 sin olores. Aquí, no. No. Eso es polo. Vean. Y un trae lo 32 que con trae. 74 Pero en no, chiquillos, medio. vean, lo que pasa es lo siguiente. Bueno. Aquí en Costa Rica Todos siempre esos dicen, números están bien. ay, es que pedí en el chino un cantonés y un chop suey. No, o sea, la gastronomía china va Es más cierto. allá. Eso ni Hay- siquiera existe. Exacto, Sí, sí, sí. hay En la cultura miles de china. platos que son No hagan el papel. espectaculares. No hagan el papel. Que ¿Saben es- qué amo yo? ¿Qué? Vean, por ejemplo, esos tacos Como chinos los en tacos China ni chinos. los conocen No. para empezar. Es que No sean tropicalizan, solos, tropicalizan soncheros. así como para Vean, tener aquí me sabores. encanta la sopa de algas. Ajá, Ok. muy rica. Ay, me encanta la sopa de algas. Me encanta la ensalada de bambú, por Ajá, ejemplo. muy bien. Me encanta Pero la... es que Alex fascina. Sí, me encanta la flor del... A La flor raíz de de la loto, flor de ajá, loto es deliciosa. es como una papa, pero con huequitos. Ajá. Y la rellenan, esos huequitos los rellenan con carne. Vean, ustedes no se imaginan. Aquí cerca hay un lugar que le dicen la chinita o no sé qué. Ajá. No, soy Y- yo. No, Otra. otra. Y entonces llego yo un día y le digo, yo no sé qué estábamos hablando, ¿verdad? Y entonces le dije, uy, es como la semilla, no, es como la raíz de la flor de loto. Me dice, ¿a usted le gusta? Y yo, me encanta. Me dice, voy a traerle, hasta se me hace la boca agua, voy a traerle. Y yo, ¿en serio? Pues pueden creer que me va dando una bolsa de este tamaño de Flor de loto. de la raíz de la flor de ¿En loto. serio? ¿Y Pero la como en usaste? almíbar. No, me la tragué de ahí a aquí, digamos. Ah, ok. No, delicioso. No, ¿sabes Un qué saludo tienes que para probar? todos los chinos de Las, Costa Rica. las castañas. Las castañas. Son como crujientes, como no... O sea, hay que probarlo. No hay nada que sepa parecido. Bueno, ya hablamos Sí, vamos. del fin de semana, hablamos de las experiencias de la vida que nos tienen altos y bajos, hablamos de la comida china de Lai, hablamos de los restaurantes y los gustos chinos de Alex, pero ¿qué les parece si hablamos de un tema que está haciendo tendencia también? Uy, colores que son tan particulares. Bueno, y también estaremos conversando justamente de un tema que vamos a presentarles a continuación, porque vamos a conversar de los temas que competen con la alimentación en una de las etapas muy importantes de la vida, y es la edad adulta mayor. Cuando nosotros tocamos este tema, sabemos que nuestro público también está muy pendiente de cómo alimentarse, pero no solo como por el día a día o por salir del apuro, sino también para que nos genere ciertos beneficios, porque cuando envejecemos nuestro cuerpo y mente atraviesan cambios naturales que pueden afectar desde la energía hasta la memoria o el estado de ánimo. En esta etapa de la vida, la alimentación
juega un papel fundamental, no solo para prevenir enfermedades, sino para mantener esa vitalidad, esa claridad mental y un bienestar emocional. Para tratar el tema, hoy nos acompaña la nutricionista Rebeca Segura, quien nos va a dar esa guía que necesitamos para que usted, que tiene familiares adultos mayores, o bien usted que es adulto mayor, pueda encontrar en su dieta la forma de obtener bienestar. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Gracias, Dani, un gusto y súper feliz de estar acompañándote a vos en casa y también a vos. Excelente. Bueno, esta es una de las tareas que me imagino te ha tocado abordar, cómo brindar una alimentación que no solamente diga uno es saludable, porque sabemos que hay que buscar siempre alimentarnos bien, sino que nos dé unos beneficios para ciertas etapas de la vida. Totalmente, ¿Qué Dani. hacemos con la etapa de adulto mayor? Qué tema tan importante. Y yo sé que muchos en casa no solo tienen adultos mayores, sino que también son cuidadores. Entonces, en esta etapa somos muy vulnerables a nivel nutricional. ¿Por qué, Dani? Porque en esta etapa, a nivel nutricional, normalmente hay pérdidas de masa muscular, ¿verdad? El adulto mayor ha tenido la parte de la salud bucodental muy deteriorada, o sea, ya ha perdido piecitas dentales. Además de esto, ¿qué pasa? Que a nivel fisiológico, o sea, los cambios que van pasando en el cuerpo en esta etapa es que se va perdiendo el sabor por los alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el adulto mayor empieza a disminuir el consumo de esos alimentos, no le gusta mucho comer, ¿verdad? Se desanima un poco y además de esto, la secreción de la saliva en la boca disminuye. Entonces, hay muchos componentes que se van uniendo a que este adulto mayor, en la parte de la alimentación, disminuya muchísimo su consumo. Entonces ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? A nivel de salud. ¿Como cuáles? Lo que yo te mencionaba, Dani, la pérdida de masa muscular, ¿verdad? Muy importante. El bajo peso, ¿verdad? El bajo peso, inclusive ya llegamos a un punto de desnutrición, ¿verdad? Que no solamente es un tema de peso, sino también deficiencia de nutrientes. Rebeca, ¿y cómo se identifica, por ejemplo, que no está teniendo un deterioro por un tema de edad, sino por una falta de buena alimentación? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo valoro a un paciente que es adulto mayor, yo siempre, de las primeras cosas que siempre hablamos en consultas, hoy, cuénteme cómo es la alimentación actual, ¿verdad? No solamente hay una medición en donde yo puedo saber cómo está la masa muscular de ese paciente, cómo está la cantidad de grasa en su cuerpo, sino también cómo es la alimentación actual. Y en ese justo momento es donde yo me doy cuenta muchísimo que este paciente no consume ni la mitad del requerimiento energético que debería de estar consumiendo. Entonces ahí es donde tenemos que abordar a ese paciente de una forma muy estratégica para que, ¿verdad? Con la alimentación ese paciente pueda ir aumentando de peso. Y en este proceso, pues también tenemos por aquí algunas de esas recetas que nos vas a comentar. ¿Pueden ayudar a tener ciertas características para que en la etapa que estamos viviendo, en este caso nuestros adultos mayores, puedan aprovechar también esos nutrientes, esa dieta saludable? Cuéntanos. Mira, muy importante, Dani, y de todos en casa. Con el adulto mayor tenemos que trabajar mucho la alimentación, pero la forma en la que servimos los alimentos y también la composición y, ¿verdad? Como esa forma en la que yo cocino y preparo los alimentos. Entonces, por ejemplo, Dani, en un adulto mayor vamos a evitar todo alimento que sea duro, ¿verdad? ¿Como qué? Un ejemplo, una galleta que sea como durita. ¿El chicharrón? Exacto, el chicharrón de concha, por ejemplo, ¿verdad? Que ese ni siquiera casi que se puede masticar, entonces ya sabemos. Y es que es un tema de antojo tradicional, ¿verdad? Totalmente, pero bueno, no quiere decir que no lo podamos consumir, simplemente tal vez trocitos de carne que sean mucho más suaves. Entonces, las texturas que vamos a trabajar con esta población de adulto mayor son clave. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer la diferencia. Dani, imagínate que tal vez ese adulto mayor ya tiene como que ha ganado ese apetito, porque el apetito también disminuye muchísimo. Entonces, ha ganado apetito y de repente en ese plato hay una textura muy dura, como un chicharrón, digamos de concha, y se lastima la boquita, ¿verdad? Las encías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el siguiente tiempo de comida ese adulto mayor va a estar indispuesto, entonces no va a querer comer alimentos. Entonces, ves que acá es un tema muy estratégico de la forma en que preparamos. Entonces, este primer platillo que tenemos por acá. ¿Cuál será? ¿Este? Sí. Mira, coloquialmente tiene un nombre muy gracioso que se llama chancleta, pero en realidad es chayote envuelto en huevo. Ahora hablemos de la composición que hay en este plato. ¿Qué hay en este plato? Tenemos vegetales, que los vegetales van a aportar
fibra. La fibra, en este caso, para el adulto mayor es muy importante porque va a ayudar a estimular todo el tracto gastrointestinal, o sea, que me pueda ir al baño mucho mejor, que tenga una mejor digestión. Esto aplicaría para desayuno. Claro, podemos hacerlo para desayuno, almuerzos y cenas. ¿Y qué es lo que tiene alrededor? El huevito. Entonces, el huevo acá, el principal, casi que Dani, alimento que debemos de incentivar mucho al consumo para el adulto mayor es la proteína. ¿Por qué? Porque tiene mucho padecimiento de sarcopenia, que la sarcopenia es esa pérdida masiva de masa muscular, ¿verdad? Entonces, acá es una estrategia muy buena porque yo estoy agregando vegetal, fibra, más proteína. Y es una proteína de muy fácil digestión, ¿verdad? Esto es importante porque el adulto mayor, yo no tal vez puedo darle un bistec entero, pero puedo darle una proteína que digamos, la carne es un tipo de proteína y el huevo también se clasifica dentro de las proteínas. Entonces tenemos una proteína que es muy digerible para ellos y suavecita. Quiero recordarles a nuestros televidentes y también a aquellos que nos están siguiendo por Extra Radio 92.3 FM que pueden hacer sus preguntas al 7003-1234. Vamos a habilitar el WhatsApp y de hecho lo menciono porque ya tenemos una consulta. Me encanta. Nos dice, gracias por la oportunidad. Pregunto, somos de 65 y 93 años. Tenemos gran apetito, gracias a Dios, pero nos cuidamos porque ahora soy resistente a la insulina y quiero saber ejemplos de 3 comidas principales diarias que me puedan ayudar. Qué importante en esta etapa, Dani, la aparición de patologías o enfermedades como diabetes o resistencia a la insulina ocurren con frecuencia. Entonces, la resistencia a la insulina, para poner en contexto, debemos de cuidar el consumo de carbohidratos principalmente y azúcares. Entonces, acá lo más importante es que si yo consumo una fuente de harina o carbohidrato, como por ejemplo papa, arroz, avenas, algún tipo de cereal. Número 1, que siempre esté acompañada de una fuente de proteína. Dani, ¿por qué? Porque el carbohidrato es el que me va a aumentar ese azúcar en sangre, ¿verdad? Yo consumo una papa y me va a hacer un pico de azúcar en sangre. En diabetes y resistencia a la insulina, esto debemos de evitarlo. No es que no, o sea, va a pasar porque el carbohidrato se necesita en nuestra alimentación, aunque tengamos esta condición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el carbohidrato siempre acompañado de una fuente de proteína. Entonces, vean, por ejemplo, en este plato que tenemos por acá. Ese plato que tenemos por acá es una proteína que es de digestión también fácil, ¿verdad? Es carne de res, pero es baja en grasa y además de eso la consistencia por dentro es suavecita y ojo que aquí tenemos salsita. Entonces la salsa lo que hace es que sea mucho más suave. Entonces ahí ya tenemos textura. ¿Qué pasaba con la resistencia a la insulina? Voy a acompañar un purecito con una proteína. Entonces, ¿qué hace la proteína? La proteína lo que hace es como un freno de mano, Dani, para que también en casa lo puedan entender. Rebeca, disculpa, una pregunta. Sí. En el caso de esta carne, ¿sería carne molida? Claro, esta es carne molida, puede ser de res, puede ser de pollo. Y eso te iba a preguntar, porque Claro. en algunos casos también el tema del adulto mayor, la digestión de la carne tal vez no es tan fácil como Sí, ciertas edades totalmente. donde ya tal vez uno podía probar de todo tipo, ¿verdad? Totalmente, exacto. Entonces podemos hacer molida de res, tanto molida de cerdo. Eso va a depender de cada adulto mayor, ¿verdad? La tolerancia. ¿Y el puré que tenemos ahí de qué es? Que me decías Eso que es de podría camote. Puré de camote. Muy bien. Delicioso, delicioso en casa, para que a veces uno dice, ay, bueno, es que siempre el mismo puré de papa. No, puede ser puré de camote. Entonces, como opción, carbohidrato siempre acompañado de una proteína. Entonces, vean, por ejemplo, en el desayuno, una tostada de pan con huevito. Qué bien, qué bien. una Aquí tengo otra pregunta. Nos dicen, ¿qué consejo de alimentación daría a un paciente que tiene diabetes, insuficiencia renal y toma warfarina? Ay, muy importante. Bueno, primero con diabetes va muy ligado a la pregunta de resistencia a la insulina. Entonces siempre utilizar esos frenos de mano o alimentos policía, que son las proteínas, como ya lo vimos, huevo, carnes, quesos, inclusive, Dani. Siempre acompañar eso con el carbohidrato. Otro policía son los vegetales, como por ejemplo, ¿ves? Acá tenemos unos vegetalitos. Esto es que es brócoli, Ajá, correcto. zanahoria y ahí tenemos Coliflor. coliflor. Que Exacto. no para todos es muy apetecido también, ¿verdad? Por un tema de su digestión. Sí, correcto. Lo que pasa es que ahí los podemos preparar con un poquito de mantequilla para que tengan mejor sabor, ¿verdad? Pero por la parte de textura beneficia mucho, ¿verdad? Por el tema de cuidar la salud bucodental, o sea, todas las encías y que hay pacientitos que pues no tienen dientitos también. Claro, entonces eso es muy importante. Con el tema renal, lo que se debe cuidar muchísimo, Dani, son el consumo de sal de mesa.
¿ok? Entonces la sal de mesa, ¿por qué? Porque es un paciente que la parte del el consumo de sodio puede perjudicar muchísimo esa condición, ¿verdad? Entonces, y también cuidar el consumo de ese medicamento con hojas verdes también que puede afectarnos. Rebeca, nos dicen por acá, también al WhatsApp, 70031234. Gracias por los que participan. De hecho, queremos dar esta opción también para que ustedes puedan beneficiarse de nuestra nutricionista de hoy. Dice, tengo a mi mamá de 87 años y todo lo que come le cae mal. Tiene que tomar bromuro. ¿Qué hacer en ese caso? Ok, es importante, se entiende que cuando nosotros tenemos una digestión que es difícil, que sabemos que cualquier alimento ya no lo tolero, primero, número uno, acudir a un profesional en salud, ¿verdad? Porque eso no es normal. A veces normalizamos como, no, ya me acostumbré, esto es normal. No es normal. La salud digestiva tiene que ser primordial en nuestra vida. Entonces, ahí tal vez lo que es recomendable es analizar si es necesario suplementar con algún tipo de probiótico para que todas esas bacterias buenas, que, ¿verdad?, es la microbiota intestinal, puedan balancearse, ¿verdad? Entonces, una microbiota sana significa que yo voy a tolerar mejor inclusive los alimentos, ¿verdad? Entonces hay que analizar si tiene y descartar alguna enfermedad gastrointestinal, puede ser, ¿verdad? Que tenga una alta fermentabilidad de carbohidratos, ¿verdad? Entonces los carbohidratos que tal vez, como por ejemplo cebolla, ajo, y llegan al intestino y se fermentan mucho, tienden a generar intolerancias, ¿verdad? O que definitivamente tenga algún tipo de otra condición patológica que se debe abordar a nivel médico. Entonces eso es importantísimo. Excelente. Por aquí también nos dice Ivania, una pregunta, ¿existe algo natural que se le pueda dar a un adulto mayor para abrir el apetito? No, natural que sea un generador de apetito, realmente no, pero que sí podemos jugar en la cocina, sí. Entonces, cuando yo tengo un paciente que no tiene apetito, ¿verdad? Por todas estas razones que venimos comentando a lo largo de la entrevista, ¿qué es esencial en nuestra cocina? Dani, que se vea lindo, porque la alimentación tiene que ser reconfortante, tiene que darnos, ¿verdad?, ese placer de, ay, qué rico, me sabe demasiado rico esta comida. En el adulto mayor esto es una estrategia que se debe abarcar muchísimo. Entonces, colores, que el plato se vea colorido, ¿ok? Sabores, ¿cómo yo puedo? Si sé que tal vez hay pacientes que no sé, tienen hipertensión, tengo que cuidar el sodio, ¿verdad? Y sé que no puedo agregar muchísimos condimentos artificiales, utilizo naturales. Vean, por ejemplo, aquí tenemos romero. Entonces, tenemos el romero, tenemos espinaca, tenemos cebollita, ajo, todos esos condimentos naturales que nos ayuden a realzar el sabor, porque recordemos que si él perdió el apetito es porque posiblemente también ya la comida no le sepa mucho. Entonces hay que realzar muchos los sabores y que sean texturas siempre diferentes, un plato que se vea llamativo, ¿verdad? Que no sea tal vez el mismo guiso con los colores que, ¿verdad? Todos los colores del plato se ven muy similares. Entonces el adulto mayor o como uno también, Dani, si uno ve un plato y no le llama la atención. Que sea apetecible, que llamamos. Claro, porque eso hace que podamos consumirlo con mayor facilidad. Sí. Aquí nos lanzan otra pregunta, Rebeca, nos dicen, mi madre es adulta mayor de 90 años, ¿recomienda la avena en atol durante el desayuno o como cena? ¿Cuál sería mejor? Bueno, número uno, primero, saber si ese paciente tiene alguna condición, como por ejemplo diabetes o resistencia a la insulina, porque la avena es excelente, pero solo fuente de carbohidrato. Entonces, ahí lo ideal sería ojalá incorporar una fuente de proteína, no solo por si tiene diabetes o resistencia a la insulina, sino porque también, que veníamos conversando, por el tema de masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente en esta etapa la alimentación se basa mucho solamente en carbohidratos, Dani. Entonces, por eso es que promovemos más esa pérdida de masa muscular. Entonces, el atolito con avena está delicioso, pero ojalá que podamos a la par o acompañarlo, ya sea con unos huevitos revueltos y acompañamos con eso la avena en el desayuno, ¿verdad? Pero que sí tratemos de acompañarlo con una fuente de proteína. Me llama la atención porque, bueno, en todas las edades hay que cuidar la alimentación. Pero en el caso del adulto mayor, ¿hay algunos alimentos que ya hay que restringir del todo? Restringir dependiendo si hay una condición. Si ¿verdad? no, pueden comer, porque yo he visto a abuelitos, adultos mayores, que dicen, yo como de todo. Claro, y tienen 90 hasta 100 años y los vemos ahí. Sí, comen mejor hasta que uno. Comen mejor hasta que uno. Sí. Entonces, quiere decir que depende mucho de la condición que ya la persona tenga. Sí, si tiene una condición médica, por ejemplo, diabetes, ¿verdad? Que es la más común, hipertensión, ¿verdad? Que, cuidar alimentos altos en sodio. Pero en realidad no hay necesidad de restringir alimentos si hay una condición. Inclusive, Dani, ¿sabes qué pasa mucho? Que tal vez pacientes con diabetes le tienen mucho miedo al carbohidrato y lo empiezan a eliminar.
Y aunque no me lo creas, como hablamos de la masa muscular en esta etapa que es tan importante y se pierde muy fácil, la proteína es importante, ¿verdad? Como el huevo, la carne que hablábamos, pero también el carbohidrato. Entonces, no debemos de eliminar alimentos si no hay una, por ejemplo, alergia alimentaria, ¿verdad? Que ahí sí me decís, bueno, es que soy alérgico a las nueces. Entonces, ahí sí, por tu salud, eliminemos este grupo de alimentos. Pero si no, no hay necesidad. Excelente. Rebeca, muchísimas gracias porque este tema sabemos que genera muchas inquietudes, pero ¿podríamos dar alguna recomendación general de cierre para que aquellos adultos mayores y las familias o cuidadores que estén con ellos también puedan ser asertivos en la forma de abordar este tema? Claro, totalmente. Entonces, nada más un pequeño repaso. Texturas, cuidar mucho las texturas en la cocina, que sean suaves, que el plato se vea muy apetecible, colorido, que incluyamos los 3 grupos de alimentos principales, que son las harinas o carbohidratos, como un puré, también proteínas como huevo, carne, pollo, res, y también vegetales por la fibra, para esa salud digestiva. ¿Cuáles son tus redes o contacto para que la gente también pueda estar con vos? Rebeca.segura en Instagram y mi número telefónico 8333-5372. Ok, repitámoslo para la gente de radio, 8333-5372. Solo faltó gracias el por 3 al final. acompañarnos. Gracias, Dani. Nos vemos. Bueno, y tenemos más temas que abordar aquí en Llegó la Hora. De hecho, Lai nos cuenta. Segura por estos tips de oro que desde ya podríamos implementarlos de una vez. Y llegó la hora de ir con nuestro compañero Chris, quien está en una nueva aventura desde un restaurante muy interesante y muy delicioso en Heredia. Adelante, compañero. Compañeros, llegó la hora de estar aquí en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Cuenta la historia que hay un restaurante que al mismo tiempo también es museo. Y es por eso que yo me vine para acá con la cámara de Extra TV y también con la señal de Extra Radio para contarles cómo es, qué hay y quién nos atiende precisamente acá. Así que vengan, acompáñenme porque por acá tengo una amiga que se llama Leila, que es precisamente la cara y la administración también de este lugar tan lindo. Leila, qué gusto conocerte. Un placer, encantado. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Hábleme de añoranzas. Este lugar donde estamos, que tiene muchos años al servicio de la gente, pero que tiene un museo que ya casi vamos a ir a conocerlo. Claro que sí. Tenemos 33 años de estar por acá atendiéndolos. Es un placer para nosotros siempre recibirlos. La idea surgió de mi papá, que coleccionaba antigüedades por afición. Y una vez nos dijo, quiero abrir un restaurante. Y pues aquí 33 años después seguimos nosotros adelante. Pues usted me ha contado que hay reliquias de reliquias y que la comida es deliciosa, pero también se sorprende uno del montón de cosas que hay aquí que uno puede encontrar. Hay bastantes antigüedades. Hay desde objetos grandes como sillas de barbería, hasta objetos pequeños como teléfonos, como máquinas de escribir, máquinas de coser, de todo un poco tenemos por acá. Leila, hay una pregunta, ¿habrá alguien que nos pueda guiar? Claro que sí. Nadie mejor que Jaimito, que trabaja con nosotros desde hace 33 años. ¿Ah, sí? Jaimito, vení. Aquí estamos. ¿Cómo le va, don Jaime? Muy bien, muy bien. Qué gusto Bienvenido, conocerlo. bienvenido. Muchas gracias. Muchas Claro, gracias. Aquí estamos para servirles. Pues vamos a conocerlo, ¿verdad? Pasemos Usted adelante. se sabe de todo lo que hay precisamente por acá. Iniciemos. Sí, Gracias, claro. Leila. Vamos a ver qué hay en este sector. Vaya contándome porque hay reliquias de reliquias, Es Jaime. que esto es impresionante, vea. Ajá. Todo eso son cámaras de fotografías. Máquinas de moler café, moler quesos, todas las maquinitas que se usaban en la antigüedad ¿Sí? eran estas. Ay, qué lindo. Que había para moler frijoles, para moler maíz, todo. Estoy viendo que hay unos cascos allá arriba. Esos cascos son impresionantes. ¿De dónde vienen? ¿Quién los trajo? Bueno, eso lo consiguió el patrón. Ajá. Él empezó a hacer la colección en la casa y se la trajo para acá, para el restaurante. Qué Sí, bonito, hay sí. de todo tipo. Y me estaban comentando que incluso hay gente que trae cosas aquí a este museo. Sí, es tanto lo que hay ya que no cabe nada. Y sin embargo aquí se las recibimos Pues ahí y vemos. las ponemos en la colección. Qué lindo, de verdad, Sí, que sí, se sí. recibe. Y nada más la gente las trae aquí y ustedes van teniéndole ahí un Ahí espaciocito. les tenemos un espacio. Yo estoy viendo que hay radios de las de antigüedad, esos aquellas radios son preciosas, cámaras y fotográficas también. También, sí. Los mismos radios de las... Todo esto ha sido impresionante, la colección que ha hecho aquí el patrón. ¿Qué más hay aquí, don Jaime? ¿Qué es esto? Bueno, estas son las famosas rocolas. Estas son las famosas rocolas. Aquí se colocaba uno, una monedita. Una monedita
Y elegía Echaba su y canción. Póngase a bailar, era el salón de baile. ¿Usted fue muy bailarín? Bastante. Sí, ¿te gustó? Sí, ¿Qué? me gusta. Bolero. Sí, de todo. Qué bueno. Sí, ¿Y sí. estas otras máquinas de aquí? Son las mismas pero rocolas. distintas modelos. Y veo ahí con disco de long play y demás, acetatos, que también veo desde este otro sector, ¿verdad? Estos son tocadiscos. Estos son máquinas de tocadiscos. Y se conservan los discos todavía. Sí, todavía hay. Algunos Del de acetato. diferentes grupos y artistas. Y veo algunas cámaras de las más viejitas todavía en video. Sí, esas cámaras eran como para reproducir en las paredes. Ajá. Para sacarla, eran unos discos que allá los tiene. Ahí veo las cintas y todo Sí, demás. ahí están. Esta en particular es más grande, incluso aquí logro observar que tiene hasta la cinta ahí dentro. Esto era que yo vi una foto muy linda, porque era que llevaban el cine a los pueblos. Claro. Montaban esto a caballo y iba para los pueblos. Esta cámara. ¿Cuántos años podrá tener? Ay, Imagínense, don Jaime. imagínense. Y veo algunas de escribir, máquinas de escribir ahí también. Esas son máquinas de escribir, sí. Y aquellas son para marcar las chequeras de los bancos. Ah, recuerdo muy bien eso, claro. Sí, eran. ¿Usted escribió alguna carta, alguna noviecilla o así en una máquina de esas? No. ¿No era tan enamorado en aquellos tiempos, don Jaime? No, pero mira que ahí tengo una colección de huilas. Sí. ¿Ah, sí? ¿Está soltero? Sí, no, casado. Ah, bueno, Sí. de haber y no regaña a la esposa, entonces sí es cierto. Sabe que me da la doña. Aquí estoy viendo más recientes, las computadoras Eso es más reciente. y los fax Sí, también. estas colecciones son más recientes. Qué bonito, de verdad que es impresionante. O sea, todo ese recorrido por esta sala, incluso me encontré, y ya lo van a ver ustedes compañeros, allá también en el set, y los compañeros televidentes, algunos teléfonos antiguos, don Jaime. Totalmente Teléfonos públicos o aquellos de tuerquita que le daba a uno la vuelta para Sí, poder llamar. Sí. Hábleme de esos. Estos teléfonos son cosas. Ahora sacan, pero con la nueva tecnología. Sí, ¿verdad? De esto, ya no hay. Va a ser muy difícil conseguirlos. Demasiado. Y ustedes también tienen una cantidad muy enorme. Sí, bastante. Sí, es que es demasiado. Aquí veo patines Sí. de las rueditas estas de hierro y todo, ¿verdad? Esos patines, sí. Que tenían cuero para poder Es correcto. amarrar y Una demás. llavecita. Ya no se usa. No, ya no. Ese era un teléfono y un barco. Y de este otro lado estoy viendo un carro que en el Ajá. piso y toda su cobertura tienen puras monedas. Ese es un Honda del año 70. Impresionante. Motor 7,5, era como una moto. ¿Y cómo empezó lo de las monedas? ¿Empezó a llenar de pronto o El qué? patrón, cuando las dejaron ya de funcionar, un señor en el banco le dijo que si las quería, o sea, que le compró la cantidad de monedillas y era para la colección. ¿Cuántos años tiene usted de trabajar aquí, don Jaime? Ya yo tengo lo que tiene el restaurante, 33 años. 33 años, Sí, toda la vida. Toda la vida. Conoce de personas, historias de qué historias. bonito, viera qué bonito es esto. Es orgullo trabajar es aquí, muy ¿verdad? lindo, muy lindo. Es como una familia, me decía usted que Sí, Leila y los sí, compañeros sí. lo han recibido como Sí, parte de su Son familia. gente muy especial. Claro. Sí. Y por supuesto que nosotros le vamos a agradecer, don Jaime, por su bonita atención y por darnos la oportunidad de estar aquí. No, hombre, aquí estamos para servirles. Espérate, que yo creo que tengo una llamada. Me parece que es mi compañero Alex o mi compañera Lai o mi compañero Dani, que dicen que tenemos que ir al set, pero que ahorita más tarde nos van a dar un pase por aquí, ¿le parece? Nos parece muy bien, nos parece muy bien. Para conversar con Leila y darnos Sí. cuenta de qué tan bonito más cosas hay aquí, ¿verdad? Para poder Sí, mostrar. claro, falta mucho que ver. ¿Qué les digo? Que ya regresamos. Ya regresamos. Compañeros, tómense en el pase ustedes, que aquí don Jaime nos va a seguir atendiendo. Muchas gracias, don Jaime. Para servirle, con gusto. Aquí estamos para servirle. Muchas gracias. Vamos a regresar al estudio y ahorita vamos a continuar con más aquí de Añoranzas. Gracias, Alex. Gracias, Chris. Perdón, es que estaba viendo. Es que estaba recibiendo la llamada y dije, aquí los muchachos no me dejan escuchar a Chris, que está tan calladito hablándonos por teléfono. Todavía funciona ese teléfono, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Y aquí recibimos la llamada. Bueno, ya volvemos ahorita con Chris para que usted se quede también pendiente. Tenemos un tema que tal vez no es tan simpático ni tan agradable porque quizás usted lo ha vivido y por eso quiero que vea el siguiente video. Uy, no, chiquillos, no. Ay, no. Ok, si a usted le ha pasado eso, Primero les digo cuento- una mala palabra. Les cuento que no es nada agradable ni nada ¡Qué cólera!
que nos genere una sensación bonita, principalmente porque sabemos que hubo un daño a ese vehículo. Eso es un ejemplo de muchos que pueden ocurrir. Ahora, si usted se pregunta, ¿qué pasa si fue por un daño no solamente en la carretera, sino que usted dejó el vehículo y le cayó una rama, o usted andaba jugando con su familia y de repente algo ocurrió porque usted estaba en vía pública? Esos daños, ¿quién los cubre? ¿Cómo se aborda esto de manera legal? Dani, ¿sabe cuál? También, usted ha visto, ahí en Zapote hay un tipo que le da por tirar los machetes arriba, al aire. Sabe, bueno, o sea, yo le pido al Señor Jesucristo que nunca me toque de primero ahí en el semáforo, porque más de una vez se le ha caído un machete. O sea, yo me he preguntado, ¿qué pasa si uno de estos machetes le caen a la tapa del carro? Sí, imagínate. Oye, Pero de que bueno, sea porque yo no me utilería. bajo a reclamar con esos machetes. No, pero ahí bien calladito. También, amigos, pasa en el Surquí, ¿verdad? ¿Qué? Que hay derrumbes, hay Exacto. piedras. Hay o situaciones sea, naturales que tenemos que saber a quién le tocan Así cubrirlos es. cuando tenemos un daño material. Les decía que tenemos con nosotros al experto, porque aquí podemos seguir hablando nosotros, pero no sabemos por dónde ir y necesitamos al experto que nos dé la orientación. Y él es el abogado John Brenes, quien nos acompaña en Llegó la Hora. Bienvenido. Bienvenido. licenciado. ¿Cómo le va? Muchas gracias y gracias por lo de experto. Ah, no, claro, sabemos que usted tiene mucha experiencia en este tema Sí, legal. lo dirá por las canas. No, tal vez. bueno, eso ayuda para uno entender que hay experiencia, pero bienvenido. Muchas gracias, sí, no, muy agradecido con ustedes por la invitación. Un gusto de conocerlos personalmente. Dígale, dígale dónde lo vio. ¿Verdad que sí, amigo? Sí, no. Dígalo, no importa, no importa. Mi héroe en las corridas de toros. Es que vieras qué bien pagan, amigo. Era el torero improvisado número 1. No, en todo lado, en la Cruz Roja, en todo lado lo recuerdo muy bien. Vaya, Sí, vaya. le ponía mucha vida a las... Bueno, ahí sí sabemos quién cubre los daños, licenciado. Pero en un caso como el que veíamos ahora, de ese vehículo que se fue en uno de esos huecos que no tenía pero ni una sola señalización. Sí, es ¿Qué verdad. pasa ahí? ¿Qué análisis daría usted sobre una situación como esa que a muchos nos ha dado ese susto, ¿verdad? Toparnos con un huequito así. Bueno, huequito, te quedaste corto. Un cráter. Claro. Eso era, no sé, el Poás o el Irazú. Aquí hay que ver que la responsabilidad del Estado es velar por las buenas condiciones de las vías de tránsito, no solo para vehículos, sino también para peatones. ¿Qué es lo que ocurre? En principio, para no sonar muy técnico, la administración siempre debe responder tanto por las actuaciones legítimas como ilegítimas. Ese es el principio de responsabilidad de la administración que establece la Ley General de Administración Pública. Lo que pasa, mira, es que en la práctica es muy cuestionable que el Tribunal Contencioso Administrativo, que es la sede judicial que ve este tipo de asuntos, declare una responsabilidad por parte del Estado. Muchas veces, básicamente por circunstancias como esta, culpa de la víctima. Por ejemplo, si hay un hueco sin señalización, como el del video, pero resulta ser que la persona va a exceso de velocidad, ahí hay culpa de la víctima. O si es un tema de fuerza mayor, ¿cierto? Evidentemente tampoco puede ser responsable de esos daños la administración. ¿A qué me refiero? Frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se inunda. Yo tengo un vehículo pequeño y yo sé que se inunda y que mi vehículo es muy bajito. Si aún así Sí, es quiero seguir, responsabilidad también. sí, por eso, si hay responsabilidad, si yo me autoexpongo a un peligro, evidentemente no puedo luego ir a decirle a la administración, vengan y me pagan mi carro, porque yo mismo me estoy poniendo en una posición de riesgo. O, por ejemplo, también podría ser el evento de que, vamos a ver, de que una tercera persona es la que haya hecho esto. Por ejemplo, no sé, alguien que se le ocurra, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero pasa en algunos barrios que la gente cree que las calles les pertenecen. Es verdad. Sí, entonces ponen reductores de velocidad y no los pintan. Y no son hechos por la administración. Ni la administración municipal, ni por el Ministerio de Obras Públicas. Eso le iba a interesante. consultar también, porque claramente las carreteras nacionales le competen al MOP, pero hay vías públicas que le competen también a las municipalidades. Correcto. ¿Cierto? Las vías municipales Exacto. son de cada gobierno local. Exacto. Entonces también, en el caso de una denuncia, sí tiene que ir muy bien direccionada, porque para empezar es demandar al Estado costarricense y el Estado siempre se va a defender. Sí, claro. O sea, entonces hay que tener muy buen argumento. Pero además, en este caso, la denuncia sí tiene que ir muy específica a quién le corresponde el mantenimiento de la vía. No solo el mantenimiento, mira,
Si me permite, les voy a poner un ejemplo concreto, tal vez para no hacer esto como una charla muy técnica, porque no es una clase de derecho. No, ahorita le entro yo, Ana. Sí, para que las personas realmente perjudicadas nos comprendan. Nosotros en la oficina tuvimos una situación muy lamentable cuando estuvieron remodelando el tema de las garantías sociales. Y un muchacho venía con el papá. Y desafortunadamente no estaba bien señalizada la calle. Al no estar bien señalizada la calle y había un aguacero tremendo como estos que hay en estos días, entonces él se fue en un hueco, destrozó el carro y etc. Presentamos la demanda, pero en el ínterin, en el tiempo que pasa, para que nos señalaran a juicio, el único testigo que había era el papá y falleció. Entonces él quedó, aparte del tremendo duelo por la pérdida de su padre, el Estado dijo, evidentemente se demostró que el vehículo quedó destruido, se demostró que ese día se dio el siniestro, pero no se logró acreditar bajo ninguna circunstancia de que no estuviera señalizado. Pero ahí no hay cámaras de seguridad. No, es que como estaban con el tema de la remodelación, te explico, hay una empresa constructora muy... Pero perdón, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. ¿Eventualmente un video podría demostrar? Sí, claro. ¿Verdad? Podría presentarse como prueba. Un video O el video de los carros también. Sí. Lo que pasa es que el problema es que las empresas constructoras, si bien son empresas privadas, contratan con el Estado. Entonces, la responsabilidad es de la administración pública y se maneja a través del Consejo Nacional de Vialidad. ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas a veces usan unas personas que le llaman banderillas, no estaba, tenían que poner unos separadores para que la gente no siguiera y nada de eso estaba. Pero ¿cómo se lo demostramos? Porque como usted dice, muy acertadamente, es una demanda muy formal que sea, y un poquito lo que vos estabas mencionando, sea con el tema municipal o el tema del Ministerio de Obras Públicas, o sea, la Administración Central o el régimen municipal, siempre vamos a estar frente a el mismo tribunal, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Civil de Hacienda porque ahí es donde indemniza el tema de daños. Y ahora, una pregunta, ahora que decimos daños, ¿qué pasa si uno, por ejemplo, este que veíamos, del carro que recibe el golpe, no solamente es el golpe del vehículo o el daño material, sino una lesión ya física de la persona? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Aplicaría el mismo procedimiento? Sí, y eso también hay que demostrarlo, porque como decías vos, es una demanda que se hace por escrito, cumpliendo con una serie de formalidades que establece el Código Procesal Contencioso Administrativo, y ahí, dentro de lo que se llama pretensiones, es que vos digas, bueno, daño material, mi vehículo. Además de eso, yo trabajo en X cuestión que necesito transportarme. Entonces, sufrí un lucro cesante, o sea, dejé de ganar dinero por el periodo en que mi vehículo estuvo en reparación o que del todo no se pudo reparar, ¿verdad? Y hubo una disputabilidad tal vez con la aseguradora, etc. Y si muere alguien o sufre lesiones, también. Por ejemplo, hay lesiones tan graves que puede significar una disminución de la capacidad permanente hasta de un 66%, que podría venir a ser una incapacidad para toda la vida. John, ¿y estas situaciones, cuánto puede durar el periodo en resolverse? Vos decís dentro del tribunal. Mira, bueno, si se resuelve. Sí. Vamos a ver, primero la expectativa no es, uno como abogado jamás le puede venir a decir al cliente, esto lo tenemos ganado, porque el abogado que habla así o es una persona que es desconocedor de la materia o tiene muy poca experiencia. Pero bueno, en tesis de principio, podría yo ser un estimado a riesgo de que el Poder Judicial me quede mal, con los tiempos de ellos, ponerle de unos 2 años, 3 años. ¿Y el porcentaje de éxito? Mira, estadísticamente no te lo puedo dar, porque eso ya son controles que lleva el Departamento de Estadística. Por eso justamente, y perdón que meta la cuchara, pero por eso justamente a veces los costarricenses pierden, la esperanza o pierden la confianza en este tipo de demandas, que si bien es cierto, yo como ciudadano costarricense que pago mis impuestos, estoy en la obligación de exigir, por ejemplo,
¿verdad? Pero cuando llega a los tribunales de justicia, algo que podría ser muy simple de resolver, ¿verdad? Sentar precedentes y resolver, que me tome 2, 3 años, es cansado, es agotador, es caro. Sí, es verdad. Porque lo es. Entonces mucha gente prefiere cambiarle las rótulas al carro, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Cambiar la llanta y el aro, ¿verdad? Que iniciar todo un proceso, ¿verdad? Yo una vez debo decir, tengo que decirlo, en Alajuela a un colega le pasó que se fue a un hueco, y ahí está en mi Facebook de hace muchos años, no sé, hace como 15 años o no sé cuánto. Y entonces resulta que yo le dije, vaya a la municipalidad y que le resuelva al señor alcalde, que le encanta salir por tele. Y no me va escribiendo el alcalde. Hola, Alex, buenas tardes. Y yo, hola, señor alcalde. Oli. ¿Verdad? Oli, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, digo yo, a ver, ¿existe la conciliación en este tipo de temas o con el Estado no se concilia? Mira, si el alcalde te mandó, eso no creo que haya sido una invitación para que te agregara como amigo en Instagram. No, somos amigos todavía, me cae muy bien, yo lo aprecio, de verdad. Y te lo digo por esto, es muy difícil, es muy difícil. Que se llegue a una conciliación. Sí, claro, porque acá quien entra es la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado. Y en ese sentido, pues hay casos muy, muy puntuales y particulares en los que se puede conciliar. Pero desde mi experiencia, te puedo decir que en tantos años de ejercer, no. Y es que vean no veo una voluntad. la responsabilidad que todos tenemos a final de cuentas como sociedad. Y voy a hacer un caso muy puntual. El señor que se le va el carro en una alcantarilla, pero usted, vecino, vio que el piedrero se estaba robando la alcantarilla. Entonces, mi deber, porque yo lo he hecho varias veces, es llamar y que la policía nunca llega, pues esos son otros 100 pesos. Pero mi deber como ciudadano es pensar en el bien común, porque a ver, Dani se puede ver afectado, pero yo también me puedo ver afectado y ya no me hace hueco. A mí me pasó y se me fue el bumper, porque estaba lloviendo y no estaba la alcantarilla y cayó así como en seco y el bumper cuando me di cuenta fue que me pitaba y era porque iba arrastrado. Sí, porque uno ni cuenta se da a veces. Ahora, ¿qué pasa, don John, en el caso, por ejemplo, de las inclemencias del tiempo? Que de repente las alcantarillas se saturan y los carros quedaron inundados también, metidos en Ay, sí, es verdad. en ese mar que se armó ahí, ese lago que se hizo. ¿Ahí cómo aplicaría una respuesta a esos daños? Te voy a responder primero desde mi experiencia como abogado. Ajá. Consejo, tenga un buen seguro y con una buena aseguradora, porque eso va a significar que en un tiempo muchísimo más breve se va a reparar el siniestro. Ahora, también, porque en un caso como el que vos me estás planteando, ¿qué es lo que ocurre? Eso es lo que la Ley General de Administración Pública llama fuerza mayor. Entonces, si se nos vino el Surquí encima, por un temporal tremendo o cambronero, cualquiera de estas zonas, evidentemente no va a haber una responsabilidad del Estado. Son los eximentes que tiene la administración pública. La culpa de un tercero, cuando la persona se pone a sí misma en riesgo, o los temas de fuerza mayor. Igual en los casos, por ejemplo, tenemos unas imágenes ahí de los árboles que en algún momento se cayeron por temas igual de viento o de lluvia. ¿En esos casos tiene que ver algo el mantenimiento del Estado o no? ¿Es simplemente una inclemencia natural? Bueno, ya eso dependería de algún tipo de criterio pericial. Por ejemplo, si se logra demostrar que vos cuando ibas pasando cayó sobre tu vehículo una rama y sobre esa rama ya se había hecho todas las gestiones a la municipalidad o al gobierno, a la administración central y en alguna de las dependencias que están autorizadas para la corta de árboles, porque sabemos que no podemos llegar y cortar un árbol así nomás. Claro. Y aún así no lo hicieron, ahí sí. ¿Por qué? Acordémonos que la administración responde tanto por los actos de omisión como de acción. Entonces, si hubo una omisión grave, pero tenés que demostrarla. Acordémonos del principio en derecho de que en derecho nada es verdad y nada es mentira, todo depende de la prueba. No, me llama montones de atención porque justamente, por ejemplo, frente a mi casa que hay un parque, hay un árbol gigante, pero gigante, o sea, bueno, Dani que conoce donde yo vivo, es el parque. El árbol está en el parque y el árbol es tan grande que pasa el parque, la acera, la calle y a veces yo lo tengo sobre el techo de mi casa.
Y entonces muchas veces, bueno, he tenido que llamar a la Municipalidad de San José, exponerles como cada 6 y 8 meses. Es que chicos, tengo el árbol. Es más, yo creo que ya hasta me conoce el señor que yo llamo, ¿verdad? Ah, el muchacho del árbol, dice. Ah, usted es el del árbol. Porque una vez ocurrió, por ejemplo, y como uno es buena gente, ¿verdad? Pero una vez ocurrió que un señor llegó con sus hijos, parqueó el carro y una rama le cayó. Híjole. ¿Verdad? Entonces ya una persona se vio afectada por eso. Entonces yo por eso siempre vivo, y por el techo de mi casa, siempre vivo pensando en eso. Pero yo creo que aquí el tema de no solo pensar en mí, sino de de pensar en los demás y ser empáticos. Ok, puede hacer que yo sepa dónde está ese hueco, que siempre que llueve lo cubre el agua y ya yo más o menos calculo. Pero hay gente que no. Como decía el licenciado, qué feo, un adulto mayor perdió la vida por un hecho como este, ¿verdad? Porque a veces somos poco sensibles, Es cierto. ¿verdad? A veces vemos el hueco y a veces vemos que se robaron la tapa de alcantarilla. ¿Qué nos cuesta ser prudentes, bajarnos, poner unas ramas, alertar a la gente? Porque puede ser que yo lo vi, pero puede ser que quien venga atrás no. ¿Y qué tal que quien viene atrás es uno de tus familiares? Sí, ya hay un tema ¿Verdad? que Entonces yo implica siento que el tema de empatía va a jugar un empatía, papel importante, y hay que entender que el Estado muchas veces se va a lavar las manos, está en su derecho, para eso le paga a una procuraduría, ¿verdad? Para que los defienda. Pero yo creo que el tema de la empatía y de saber que yo, si no me veo afectado, yo se puede haber afectado a alguien más, yo creo que juega un papel importante. Pero entonces podríamos decir que vale la pena hacer la gestión. Sí, nada más si me permitís agregarle un comentario a lo que decía don Alex, que es lo siguiente. No solo es que hay una falta de empatía, hay un problema todavía mayor, que la gente prefiere hacer un video, Ajá. no sé para qué, en vez de llamar al 911 o en vez de hacer esa Tiene llamada. usted razón. Y una recomendación para que a usted no le pase con eso del árbol frente a su casa, no lo haga por teléfono, hágalo por escrito para que tenga un respaldo. Si algo pasa, realmente, pues Dios quiera que no le pase nada. Si no lo contrato, usted tranquilo. Bueno, ya usted dijo que yo cobraba caro. Para que entonces- sea más rápido. Pero sí, y volviendo, perdón, a lo que me estaba diciendo. Que si realmente vale la pena hacer entonces la Sí, gestión. sí. Y no lo digo solo para que llegue trabajo a la oficina. No, lo digo en serio porque, miren, ahorita mismo el Poder Judicial está muy desprestigiado. Y taparse, y esto no es un tema político. No. Es un tema de que, como decía alguno... Es un tema de confianza de la gente. De confianza y de tiempos. Claro. O sea, ¿qué hace una persona esperando 10 años, 12 años, a veces más tiempo para que le resuelvan un proceso? La justicia cautelar, o sea, ir a pedir una solución antes de que se dicte la sentencia de fondo, a veces funciona, a veces no. Para mí, en lo personal, sí vale la pena porque a pesar de todo, no hay que perder la fe en la Administración de Justicia. El día que perdamos la fe en la Administración de Justicia, cada uno va a buscar una solución Uy, sí, Dios por su libre. propia mano y el régimen democrático simplemente se nos va a acabar. Y esto no tiene absolutamente ningún tinte político. Se los digo desde mi experiencia profesional como abogado. Don John, muchísimas gracias por No, darnos- digámosle Jean. Don John Brenes. De hecho, ¿dónde lo pueden contactar? Con mi esposa, no, mentira. Ella le maneja la Es que agenda. Don Jean Me vino maneja con el freno carro, de la mano. vida. Frene, frenito. Freno y frenito. Sí, no, pues con mucho gusto. Mi celular es 7075 9798 y nada, pues ojalá que no le caiga el árbol encima a nadie. No, John, ya le dije pero- que el próximo escrito lo manda usted a la MUNI de San José. Pero ahí estoy a la orden, con muchísimo No, siempre se han gusto. portado bien en este sentido. Don John, ¿de dónde me recuerda usted? Vuélvamelo a decir. De las corridas De de, los to- toros. Pero vea, quédese con nosotros, porque chiquillos, vean, ustedes saben que yo hoy me escapé en la mañana. Sí, a usted le gusta andar Sí, a él siempre le gusta escapándose. taparse. He a de él le encanta, confesar algo. a él le encanta. He de confesar algo. Me fui a ver unos meros toros, con los cachos igual de grandes que los que tienen mis compañeros aquí presentes. No, mentiras, chiquillos. No los vi muy Los sonrientes de a los ustedes son camarógrafos. chiquititos. Son cachitos. Vea, me fui al Guarco en la provincia de Cartago. Es que qué tierra más hermosa. De verdad que sí, ahí hablé con Pablo, hablé con esta gente linda del Guarco, pero es que yo les quiero mostrar a ustedes una nota que hice, la verdad me encanta, con unos toros muy particulares. Veamos.
De origen africano de raza conocida como Watusi, le presento a Palomo y Pinto. Ambos, ya enyugados, son los marujos y son los compañeros con los que don Eduardo realiza los trabajos propios del campo cada día. La jornada inicia desde muy temprano, incluso antes de que salga el sol. Con este mismo arado, la familia Marín por más de 130 años ha labrado la tierra. Aquí el trabajo en el campo es orgullosamente herencia familiar. Esto viene, digamos, de toda la vida, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá. Me enseñó a mí, con mis abuelos, mis tíos. Y de ahora yo le voy enseñando a mi hijo y ahí va la generación caminando, ¿verdad? Lo que nos han enseñado los abuelos acerca del trabajo en la tierra y conforme va pasando el tiempo, uno también va aprendiendo por sus cosas buenas o por sus malas, ¿verdad? Que a veces también le pasan a uno, ¿verdad? De ahí ellos, desde comenzar a amansarlos, ¿verdad? Con yuguetas, irlos llevando poco a poco hasta poderles poner el yugo. Se comienza a ponerles una rastra, como llamamos nosotros, es un palo pequeñito para que ellos vayan sintiendo que tienen que jalar, sintiendo ese roce del mecate en sus pies, en sus patas, y no asustarse. Y ahí poco a poco se van llevando. Después en terrenos que ya están trabajados, con arados pequeñitos, se les pone y se les agarra poquita tierra para que ellos vayan aprendiendo el ir y venir y andar en el surco, ¿verdad? Como dice uno. Tanto don Eduardo como su hijo José Pablo prefieren trabajar la tierra de la mano de sus animales. De esta forma contaminan menos al no usar combustibles y evitan que muera una tradición familiar. Ellos son de la raza Watusi, ¿verdad? Ellos son originarios de África. Ellos tienen un cruce con vaca criolla, ¿verdad? Los tenemos desde hace como 9 años. Los adquirimos cuando tenían 6 meses de edad y de ahí para acá siempre han andado con nosotros. Nosotros, mi hijo y yo, Pablo, los amansamos y les enseñamos pues el arte del trabajo, ¿verdad? El arado, la carreta, todo ese trabajo que conlleva con los bueyes, los hemos enseñado nosotros. José Pablo, claro está, es un muchacho joven. Estudió una carrera universitaria, pero el amor a la tierra y el trabajo en equipo que realiza junto a su padre desde niño pudo más que su realización personal. Sin embargo, es un hombre feliz, disfruta el trabajo en las enormes huertas. Siempre ha sido como una actividad de subsistencia especialmente. Inició siendo eso, conforme ha pasado el tiempo se ha ido volviendo hasta un arte o un estilo de vida. Muchos de las personas de esta zona donde somos hemos estudiado, hemos estado en colegio así, pero siempre las raíces nos siguen trayendo al campo. Una actividad muy digna y que ha venido ahí como esa costumbre, esa tradición de generación en generación hasta el día de hoy. Trabajar con los Watusi es todo un arte que lleva consigo un lenguaje que entre hombre y animal mismos se vuelven perfectos en medio de la faena. Un lenguaje que solo en el campo se escucha y que solo estos tres comprenden, pero que es la forma de comandar las tareas. Normalmente en lo que es la actividad del boyeo existen algunas palabras que son conocidas por todos los boyeros y boyeras, que es como el hetza, que es para detenerlo, el hetze, que es para que retrocedan, G le dice uno a un buey cuando quiere que camine, entonces también uno está el alce, el animal aprende a responder esas funciones. La ventaja es que conforme pasa el tiempo usted para, entonces usted está el buey y usted le dice hetze, 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 y el buey sabe que él tiene que retroceder. Entonces simplemente con esas palabras hetza, ellos ya iban aprendiendo más o menos qué es la indicación que se les está dando. Una familia como muchas otras que con su trabajo honesto hace grande a nuestro país y que orgullosos de sus animales labran la tierra de frente al sol.
limpiando terrenos, sembrando semillas y cosechando el fruto de meses de trabajo, haciéndole frente al sol, al frío, a la lluvia y a las plagas, saliendo adelante sin darse por vencido en el proceso. Ay, qué hermoso la gente que trabaja en el campo, y es que a veces no dimensionamos todo lo que conlleva un plato de comida a nuestra mesa y el sacrificio de quienes trabajan la tierra. Un abrazo para este par de señores encantadores, papá e hijo, que hacen una labor hermosa en el Barco de Cartago. Vamos a hablarle de endometriosis, pero además vamos a abrir la línea telefónica para que usted nos envíe mensajes de WhatsApp al 7003-1234. Endometriosis, ¿qué es? Voy a leerlo acá textual sobre mis apuntes, y dice que la endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica, como los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Incluso estos tejidos pueden llegar a otros órganos, me decía el doctor Manrique Oviedo, incluso en los pulmones se ha encontrado ese tipo de tejido. La condición puede aparecer a partir de la primera menstruación y puede llegar incluso hasta la menopausia. Doctor, bienvenido. Doctor, muy complejo esta condición. Bueno, la endometriosis es todo un tema y es un tema muy interesante, ¿verdad? Básicamente, como mencionaste, son estas siembras de tejido endometrial. El útero tiene 3 capas, ¿verdad? La capa más interna, que es la que se desprende cuando la mujer tiene sangrado, es esta que llamamos endometrio, ¿ok? Partiendo de esto, en la endometriosis hay un defecto, que este tejido va y se siembra en múltiples partes del organismo, principalmente en las zonas más cercanas: trompas, ovarios, recto, zonas cercanas del peritoneo, que el peritoneo es ese recubrimiento que tienen todos los órganos, y en algunas ocasiones se ha visto hasta dentro del pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Es tejido que es hormonalmente sensible. Entonces, según los ciclos de la mujer y según la estimulación ovárica y por ende las hormonas relacionadas, este tejido puede aumentar de tamaño y puede desprenderse y sangrar, que es lo que habitualmente ocurre mes a mes en el periodo de la mujer. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Pues la paciente, usted le va a llegar con dolor pélvico. Básicamente es una paciente que dice: doctor, tengo una menstruación muy dolorosa, me duele mucho esta zona. Es una menstruación muy abundante. En algunas ocasiones llegamos a ver dolores muy súbitos, dolores que nos hacen pensar patología quirúrgica intraabdominal, que es un diagnóstico prácticamente de descarte dentro de los que manejamos, y por ende en algunas ocasiones puede ser un dolor tan severo que el paciente ocupa internamiento y toda la batería diagnóstica que se ocupa para este tipo de casos. Doctor, o sea, es que me alarma y me aterra justamente un diagnóstico como esto, porque como bien usted lo dice, debe ser muy doloroso. Bueno, pues realmente no sabría decirle directamente, pero lo que los pacientes pueden referir son ocasiones de un dolor hasta 10 de 10, ¿verdad? Asociado a su sangrado menstrual. Eso se llama dismenorrea. En algunas ocasiones puede ser dolor con la actividad sexual, dolor en algunas partes del abdomen que es intermitente, que va y viene. Por lo general se hace un abordaje inicial con un ultrasonido que puede ser transabdominal. Lo recomendado es principalmente un ultrasonido transvaginal, y si todavía queda la duda, ir a una imagen un poco mayor o con mayor resolución, en este caso la resonancia magnética. Las últimas guías, hace un par de años, antes de esto tenían que, para el diagnóstico, usted tenía que documentar mediante la laparoscopía o mediante una técnica quirúrgica la existencia del tejido. Sin embargo, hoy en día, si usted tiene una imagen muy clara, mediante resonancia o ultrasonido, el diagnóstico puede ser hecho mediante este método.
Doctor, el tema, por ejemplo, de quedar embarazada en el caso de las mujeres, ¿se puede con endometriosis? En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Cuál es la dinámica? Pues sí, sí pueden quedar embarazadas, pero de hecho es una de las causas más comunes de infertilidad. Un paciente, cuando usted inicia los estudios por infertilidad, tiene que descartar endometriosis. ¿Por qué? Porque esto va a predisponer a que posiblemente lo que es la siembra del óvulo fecundado no sea tan efectiva. También es importante tratarla y después de que si usted llega a una parte quirúrgica, ¿verdad? Que eso es un algoritmo que se tiene específicamente, usted puede llegar y continuar una parte hormonal o no. Como su nombre lo dice, es un tejido sensual, es un tejido sensible a hormonas. Entonces, el inicio del tratamiento es dar hormonas, evitar que la paciente sangre, principalmente con anticonceptivos orales, ojalá a base de progesterona, que son los que van a hacer que disminuya el grosor de esa capa de endometrio y por ende los síntomas disminuyen. Se dan antiinflamatorios no esteroideos como los AINES, ibuprofeno, todas estas marcas, en combinación con los anticonceptivos como primera línea. ¿Qué pasa, doctor? Y disculpe que meta la cuchara, por ejemplo, las pacientes alérgicas a los AINES, por lo que se trata en la mayoría de los casos, por ejemplo, esta condición. ¿Hay farmacología existente que también podría eventualmente...? Pues sí, se puede utilizar algunos medicamentos no catalogados como AINES, entre ellos el paracetamol, que es un medicamento relativamente seguro. Sin embargo, dentro del mecanismo de acción que ayuda el AINE como tal, viene un poco la motilidad del tejido, principalmente del músculo liso, el cual está muy ligado a la parte endometrial. Entonces, usted al dar el AINE disminuye el movimiento, al disminuir el movimiento el dolor es menor. Con los analgésicos, sea opioides de baja o de moderada frecuencia, tramadol, morfina, otros AINES un poco menos específicos como el metamizol o el lisalgil, que pueden ayudarle, principalmente diciéndole en su cabeza, en su sistema nervioso central, que es un mecanismo de acción que va principalmente al dolor, decirle duele menos, pero no está actuando en el tejido propiamente para que no duela tanto. Doctor, hablábamos, por ejemplo, del útero y sus alrededores, como para ilustrárselo a nuestros televidentes, pero también usted mencionaba fuera de la entrevista que se han encontrado incluso signos de este tipo de tejidos más allá de esta área en la mujer. Entonces, ¿cómo se aborda? Pues inicialmente un paciente como esos tiene que hacer una historia clínica, un examen físico bastante detallado, en donde haya un examen ginecológico completo. Ojalá se haya un ultrasonido ginecológico, un ultrasonido abdominal dentro de la parte del abordaje diagnóstico. De igual manera, una imagen un poco más sensible como la resonancia magnética es una buena posibilidad. También se tiene que medir niveles hormonales. La endometriosis es un tumor, pero benigno, básicamente. Entonces, él se comporta y tiene diseminación muy similar como otros tumores. Entonces, lo primero que hay que hacer es detectarlo y posteriormente de la detección, empezar el abordaje de tratamiento como tal. El número de WhatsApp para que usted pueda hacer sus consultas a nuestro invitado es el 7003-1234. Acá tengo el teléfono. Usted le puede hacer las consultas al doctor Manrique Oviedo. Doctor, por ejemplo, si mamá tiene la condición, ¿es probable que la hija o que la nieta aparezca con la misma condición o no necesariamente? Es Vega. Ay, doctor Vega, Enrique Vega, ya le he cambiado el nombre varias veces. Manrique Vega, no te preocupes. Manrique Vega, 7003-1234. Doctor. Tiene cierto carácter que podría ser hereditario, más no hay una correlación específica. Si la mamá de la paciente lo sufrió, pues podría ser un indicativo que le tiene que hacer pensar esa condición, pero no necesariamente. Hay una condición no tan ligada a lo que es la parte hereditaria. Ok, probablemente ahorita mamá o alguna paciente esté con algunas banderillas que algo no está bien, doctor. Hablábamos, por ejemplo, de dolor extremo en la época del periodo, por ejemplo, de sangrado abundante también, correcto. ¿Cierto? Dolor con las relaciones sexuales. Dolor con las relaciones sexuales. Esas son banderillas que hacen ver que algo no está bien. Es correcto. Ante cualquiera de las anteriores es importante consultar con su médico, idealmente un ginecólogo, debido a que tiene que llevar un examen
completo, o sea, es un examen ginecológico completo en donde hay que hacer su revisión, su colposcopía, su ultrasonido, por lo menos para empezar a buscar las causas principales, entre otro montón de diagnósticos diferenciales que se tiene que manejar, enfermedades de transmisión sexual, otras áreas sociales. Aquí nos llega una consulta de una televidente, yo le voy a agregar un poquito más, pero gracias por enviarla, doña Sandra. Dice, buenas tardes, ¿hasta qué edad puede aparecer? O sea, y entiendo la consulta de nuestra televidente, doctor, porque decíamos que puede aparecer desde la primera regla, incluso hasta la menopausia, pero puede que en este lapso pueda aparecer en cualquier momento. Podría aparecer en cualquier momento, pero por lo general va a ser o el pico diagnóstico se realiza cerca de los 20 a los 30 años, que es donde empieza la mayoría de síntomas de los pacientes. Sin embargo, mientras que el tejido sea hormonalmente sensible, el paciente puede tener síntomas y la aparición y el diagnóstico. Obviamente va a ser un poco menos probable conforme vaya aumentando la edad del paciente. 7003-1234 es el número de WhatsApp para que usted aproveche y haga las consultas. Doctor, por ejemplo, en casos muy extremos me imagino que la cirugía viene siendo una de las opciones. Pues sí, es parte del diagnóstico y también parte de la terapéutica. Sin embargo, aunque usted tenga un tratamiento totalmente adecuado, opere, logre sacar las siembras, pueden quedar por ahí. Pueden quedar por ahí o puede también volverse a hacer, o sea, puede volver a tener los problemas de metástasis del tejido endometrial. Entonces es algo que usted tiene que tomar en cuenta, y aparte, si usted llega a un diagnóstico y tratamiento con la parte laparoscópica, que sería la parte menos invasiva, lograr continuar el tratamiento hormonal inhibitorio posterior a la cirugía como tal. Vieran que aquí hay una consulta muy buena que nos está haciendo una de nuestras televidentes y dice, hola doctor, tengo una hija que le duele mucho el mes. El problema es que ella es virgen y no la pueden revisar. ¿Qué se puede hacer? ¿Es esto cierto, doctor? Realmente es un tema bastante complejo para las pacientes nulíparas y que no han tenido ningún tipo de actividad sexual. Al tener el himen sin ninguna alteración, pues es un poco más difícil. Sin embargo, no es imposible. Se pueden hacer algunas técnicas, un ultrasonido completo, y si la parte de sospecha es bastante alta, se puede hacer una resonancia magnética de pelvis y de abdomen. Ah, ok, entonces eso es importante porque más de una persona, más de una señora o más de una muchacha se lo estará preguntando. Entonces sí, la farmacología y la parte quirúrgica. Lo que cambia puede ser, digamos, la disponibilidad del ultrasonido transvaginal, que es de bastante ayuda. Eso es lo que cambia. Sin embargo, el ultrasonido abdominal también podría detectar algunas de estas siembras, y si no, si toda la duda es bastante amplia o tiene algunas imágenes en un ultrasonido que no son claras, pues la resonancia podría ir a obtener o un mayor índice de sospecha o un diagnóstico definitorio. Si hay un alto índice de sospecha, pues la cirugía sería el siguiente paso, en este caso sin necesidad de que sea una cirugía transvaginal. Pues por lo general es una cirugía mínimamente invasiva que se hace a nivel abdominopélvico, con pequeñas incisiones y con una cámara. Doctor, y luego de la cirugía, por ejemplo, y entiendo el nivel o el grado de la cirugía, ¿se podría llevar una vida buena? O sea, ¿se podría llevar una vida normal, entre comillas? O sea, ¿se puede inhibir un tanto más el dolor, más los síntomas, por ejemplo, el sangrado? ¿Sí puede variar la calidad de vida? Claro, la cirugía, tanto diagnóstica como tratamiento, va conforme a la mejoría de los síntomas. Para eso es que se llega a la parte quirúrgica. Es una cirugía que es mínimamente invasiva, como te digo, es laparoscopía. 3 puntitos. Básicamente, muchas veces nada más es necesario uno para uno verlo. O sea, que se mete el parte de camarita, usted hace un poquito y listo. En algunas ocasiones son necesarios 2 o 3 puertos para, en algunos casos, insulfar y demás, pero eso es un poco variado. Sin embargo, sí es una cirugía que definitivamente, aparte de diagnóstico, tratamiento, va a mejorar, y la mayoría de laparoscopías tienen una recuperación bastante pronta. En 15 días el paciente prácticamente puede estar haciendo su vida normal. Como digo, el detalle es darle un seguimiento adecuado y que tenga un tratamiento hormonal adecuado posterior al tratamiento. ¿Podría ser curativo? Podría ser curativo, pero la reincidencia sí hay un porcentaje que puede volver a aparecer, y por ende es importante tener un seguimiento.
Ok, doctor, y yo creo que aquí el llamado de atención para los padres de familia con hijas en edad adolescente que empiecen a sentir que algo no está bien y a veces, yo digo que comparar a veces es un tanto odioso, pero también en algunos casos yo creo que comparar también índices de dolor en el periodo, cantidad de sangre y demás, eso eventualmente sí podría pues ayudar a que se acerquen a pedir ayuda y a mejorar la calidad de vida, porque finalmente de eso se trata. Definitivamente, hay pacientes que su periodo menstrual es parte de lo peor que les pasa durante el mes. Y no debería ser. Y es prácticamente incapacitante. Llegan al punto de necesitar reposo durante todos los días del periodo. Aquí, ya para concluir, porque con esta nos tenemos que ir a la pausa, pero dice una señora, los ultrasonidos que le han hecho a mi hija de 26 años, donde se ha demostrado bastante sangrado y ella sigue siendo virgen, pero como que no le dan diagnóstico, doctor. Ok, en ese caso, si el colega tiene un alto índice de sospecha, porque también puede ser que tenga nada más una hiperplasia endometrial, ¿verdad? Hay otro montón de casos de sangrado abundante. Si el índice de sospecha por dolor asociado a esa gran cantidad de sangrado es por parte del colega, el siguiente paso es hacer una resonancia magnética para tratar de buscar algunas siembras o demás, porque esta imagen tiene una imagen específica que se logra ver en el ultrasonido de la resonancia. Al ver esta imagen específica, el colega le facilita el diagnóstico, pero ahí lo que yo buscaría sería si hay desencadenantes de dolor, principalmente asociados al mes, y si siguen viendo periodos, porque como digo, el ultrasonido no es el mejor, sí logra detectarlos, pero no es el mejor. Si existe la duda, pues una resonancia, y si todavía el colega sigue persistiendo la duda, el siguiente paso sería la laparoscopía. Ok, doctor, número de teléfono y redes sociales. Bueno, el número de teléfono sería el 8704-4496. 8704 4496. 4496 para que usted se ponga en contacto con el doctor. Y redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir? Por el momento, el correo electrónico es una buena opción, vegasmedicalgroup@gmail.com. Ok. De igual forma, ahí está en pantalla. Le queremos agradecer, doctor, que nos haya Un placer, acompañado. como Ojalá y siempre. pronto esté de nuevo con nosotros. A las órdenes, un gusto. Vamos a ir a hacer una muy breve pausa comercial, pero llegó la hora de que usted no me toque ese botón porque ya regresamos. La fibromialgia es una condición de la que tal vez no se sabe completamente todo, pero es una realidad que existe y afecta principalmente a las mujeres. Se caracteriza principalmente por un dolor generalizado, fatiga, en muchas ocasiones también hay trastornos del sueño y si bien es cierto que no tiene cura, sí hay tratamientos que pueden mejorar significativamente la vida del paciente. Hoy nos acompaña el experto, el fisioterapeuta Juan de Dios Victoria, quien también ve la neurorehabilitación acompañado de la fisioterapia para poder darle un poquito de luz a estas pacientes. Bienvenido. Muchas gracias, Lai, muy amable. Qué bonito hablar de este tema porque es complicado, porque creo que es muy poco entendido y creo que aunque se ha estado estudiando, no se sabe la totalidad de por qué pasa, qué lo desencadena o qué lo detona, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que principalmente afecta más a las mujeres que los hombres, ¿verdad? Sí, correcto. Principalmente, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia como tal tiene un origen latín y griego. Ajá. Fibro está relacionado a lo que son los tejidos blandos, conectivos, como los ligamentos y los tendones. Okay. Mio se refiere al músculo y algia es dolor, entonces en resumen significa dolor muscular y de tejidos blandos generalizado. Y la ciencia nos dice que finalmente es un trastorno, una condición donde el cuerpo, el sistema nervioso no sabe cómo interpretar el dolor. Es como tener el dolor en su máximo nivel de volumen y el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Okay.
Esto puede pasar simplemente de un momento a otro, o sea, detonó y me duele demasiado una parte o varias partes, o sea, puede ser así como que hoy me desperté y me dio, sin tener, digamos, una causa de fondo. Puede Física. Sí, física no, pero también emocional. También está muy relacionado, por ejemplo, a pérdidas emocionales, a shocks, a un shock emocional fuerte. Incluso, por ejemplo, hay muchas manifestaciones, está dentro de las manifestaciones idiopáticas del que no sé por qué me dio, porque fui yo, me gané el sorteo, y está dirigido mucho a esa manifestación de qué pasó, en qué momento ocurrió. Y, por ejemplo, hay muchas condiciones en las que hay una pérdida, por ejemplo, no sé, un hijo, una pérdida económica fuerte, en donde se manifiestan, por ejemplo, este tipo de condiciones. Entonces, aunque es idiopática y puede manifestarse, hoy estoy bien y mañana tal vez inicia el síntoma, el cúmulo de sintomatología, sí es más bien una manifestación de algo que dejamos de hacer. No es una sorpresa, más bien es una consecuencia. Si ya yo tengo una idea de por dónde puedo andar mi caso, o incluso tal vez pacientes que llegan y usted ya obviamente por su experiencia dice, esto anda por aquí, ¿cuál es el médico que diagnostica una fibromialgia? Normalmente es el reumatólogo. Entonces, para lo que es el diagnóstico actualmente, no hay exámenes como tal, porque los exámenes salen normal. Imagenología, por ejemplo, si hablamos de rayos X, tomografías, eso no manifiesta, todo puede salir perfecto, pero se diagnostica a través de un cuadro clínico donde normalmente se basa en lo que el Colegio Americano de Reumatología dictamina para el diagnóstico, y lo hace un reumatólogo, o hay también médicos que ya se han especializado muy bien y pueden generar el diagnóstico como tal. En este caso, quizás no solo tenga que ser el paciente quien necesite un diagnóstico, sino que también esto puede ayudar a los familiares que conviven con el paciente para entender qué es lo que está viviendo, ¿cierto? Correcto, sí. Tú lo mencionaste, es muy común actualmente, pero es muy poco entendida, y cuando ya se entiende la condición, entonces disminuyen los síntomas psicoemocionales. Entonces la ansiedad, por ejemplo, y la depresión pasan ya a ser tratable, porque la frustración es que si yo padezco ya el diagnóstico y mi familia no ve, porque no es nada tangible como tal, no está manifestado en un examen, entonces hay una frustración del contexto como tal, porque el hijo, la esposa, el esposo, el hermano, bueno, con quien conviva y haya esa cadena de apoyo, entonces obviamente va a haber esa frustración que normalmente es bastante fuerte, pero por eso es tan importante educarse en la condición. Ahora que me menciona esto, ¿considera entonces usted importante que el paciente debería buscar ayuda también psicológica como un complemento? Sí, es que el enfoque debe ser integral, totalmente integral. Eso es muy importante. Exacto, es muy importante, porque desde lo físico nosotros como fisioterapeutas podemos ayudar en todo el trastorno, la manifestación de ese dolor crónico, y nosotros podemos hacer que la sintomatología mejore. Actualmente no hay una cura como tal, pero sí podemos ayudar a vivir mucho mejor, a que las actividades de la vida diaria vuelvan a generarse de manera espontánea, dinámica, que no haya frustración ante algún patrón de movimiento o una limitación a realizar alguna actividad. Y eso tiene que ir acompañado de esa terapia psicoemocional, psicoterapéutica, porque finalmente ahí es donde entra lo que manifestaste al principio, esos trastornos de sueño, ansiedad, depresión. Entonces por eso es tan importante el trabajo integral. Está lo tangible en el cuerpo y lo intangible ahí en esa cabecita. Y es que es bien delicado, porque también si la familia o las personas que conviven con el paciente no están enterados de esta situación, pueden decir como, ay, pero no le está pasando nada, eso es inventado, eso es falta de que se ponga a hacer algo, o es no sé qué, no sé cuánto. Y creo que también es muy difícil para el paciente poder afrontar esa situación en la que me siento solo, me siento mal, me duele, y tampoco termino de entender qué es lo que me pasa, ¿verdad? Sí, correcto. Hay situaciones, por ejemplo, una ama de casa, una madre
una esposa en la que de un momento a otro fue ese cúmulo de circunstancias que las llevó a manifestar, por ejemplo, una fascitis plantar, que siente que están caminando en carbones hirviendo, calientes, y que es constante, o sea, ni de noche ni de día, todo el tiempo tiene esa sensación. Entonces imagínate uno con esa sensación, pues nadie va a querer caminar ni moverse siquiera. Entonces como no, la familia no está viendo porque no se ve y los exámenes tampoco lo manifiestan, entonces está esa frustración. Y ahí es donde finalmente está ese apoyo, esa red familiar que se necesita para poder entender a la situación, esa condición, y también apoyarla en actividades, por ejemplo, que la saquen de esa, digamos que, esfera en la que sin querer está. Y ahí es donde también está la ayuda médica como tal, con los analgésicos, los desinflamatorios, los relajantes musculares. Sí, ayudan, pero no eso es como colocarse un parchecito, una curita. Una curita, exacto, una curita sobre la herida, ¿no? Finalmente es para mitigar parte de la sintomatología. Pero lo que realmente debemos hacer es ir a la raíz del problema, y la raíz del problema se manifiesta a nivel osteomuscular. Hay un desorden metabólico en el que tenemos que entrar nosotros como fisioterapeutas, por ejemplo, realizar actividad física, cambiar hábitos del sueño, mejorar, por ejemplo, ¿La alimentación? Perfecto, y súper necesaria, porque hay alimentos que son inflamatorios. Entonces, si tú te estás alimentando con alimentos que promueven la inflamación, pues finalmente va a doler más, algo va a doler. Aún cuando no tenemos el diagnóstico, y pues yo creo que a todos nos pasa, si metemos en la dieta unos 4 pancitos en la semana, el fin de semana estamos diferentes. Entonces sí es muy importante esos hábitos a nivel general, por eso el enfoque, como les mencioné antes, debe ser integral. Lo terapéutico a nivel físico, hábitos saludables, incluyendo la dieta, hábitos del sueño, alejarse del celular, por ejemplo, al menos una hora antes, porque la luz azul y la luz blanca del celular te activan cerebralmente. Entonces, si tienes ya trastornos del sueño por la condición, el dolor y demás, pues no vas a poder dormir bien. Entonces hay que ir a todos esos hábitos que nos promueven bienestar y sensación de relajación. Porque y es que yo creo que al final también, o sea, el dormir mal, nos va a afectar en algo. O sea, siempre nos va a afectar. O sea, nunca es como que ahí va a ser muy bueno, ¿verdad? Jamás. No. Siempre va a traer algún tipo de consecuencias, ¿verdad? Total. ¿Cómo ayuda, en este caso, la fisioterapia con estos pacientes y en esto tan específico? Perfecto, mira, la fisioterapia como tal, nuestro enfoque siempre desde la escuela es de rehabilitar. Rehabilitar significa irnos a algo que está funcionando anormal y ayudar, promover que funcione normal ya. Pero debemos darle un enfoque desde ya en muchas situaciones, pero hablando de la fibromialgia en lo que es prevención. Y entonces hoy, por ejemplo, yo puedo decirle a Laila, no pienses en que va a ser un gasto, sino una inversión en tu salud y bienestar, en prevención. Si por favor en tu canasta básica familiar mensual al menos incluyes una terapia al mes, al menos una terapia, con un buen fisioterapeuta donde te trabaje terapia manual, por ejemplo, masoterapia, movilización de fascias musculares, estiramientos pasivos, un buen entrenamiento, por ejemplo, lo que es actividad física terapéutica, de bajo impacto, por ejemplo, si ya tienes de pronto diagnóstico, en este caso, por ejemplo, si es de fibromialgia, debe ser una persona que dirija actividad de manera responsable, porque no puede ser lo mismo para todos, ¿no? Y más si, por ejemplo, hoy estás con el diagnóstico y vas a salir muy dinámico, me voy a inscribir al gimnasio y voy con toda. No, pues lamentablemente puede generar el efecto contrario. Pero desde ahí entonces podemos ayudar. ¿Hay algún tipo de ejercicios que usted considere que más bien se deberían de evitar en estos casos? Sí, todo lo que sea de impacto y carga axial. Entonces, impacto hablamos, por ejemplo, de correr, trotar, saltar, y carga axial es todos los ejercicios que promueven carga sobre los hombros como tal. Ok, ¿por qué? Porque estás comprimiendo y estás aportando carga en contra de la gravedad, entonces tus músculos van a hacer tensión, o sea, lo que vamos a promover es contracturas adicionales a las que ya se tienen, ¿verdad? Claro. Entonces son ejercicios que no debemos hacer, más bien es buscar, por ejemplo, la terapia en agua, es
es muy buena y es súper recomendable la terapia en una piscina. Y ni siquiera terapia, si no tienes la oportunidad de pronto de hacer terapia como tal dirigida, camina, nada. Y si no sabes nadar, camina en de frente, así de espalda en la piscina, de lado hacia la derecha, de lado hacia la izquierda. ¿Qué papel juega el agua en este caso? El agua tiene dos propiedades importantes, la presión hidrostática, que finalmente nos ayuda a generar presión y a favorecer la circulación, el retorno venoso y a desinflamar. Volvemos al término de desinflamar. Y que no tenemos acción de la gravedad, entonces la flotabilidad, que es ese otro principio, nos ayuda a que entremos en un estado de relajación y calma. Ok, entonces está buenísimo. Entonces es en agua, caminar hacia adelante, caminar hacia atrás. De lado. De lado, ok, desplazarse en el agua. Dentro del agua. Okay. Eso si no sabes nadar. Ahora, si sabes nadar, nadar. Normal. Normalito. Libre, normal. Sí, los estilos que se conozcan. Okay. Pero lo más importante siempre es finalizar con un buen estiramiento. Okay. Y ahí ojalá un estiramiento dirigido. ¿Cómo podría ser un estiramiento dirigido, por ejemplo? Bueno, dirigido es cuando ya el terapeuta o de pronto un familiar sabe y te apoya, por ejemplo, y permite que mejores el rango haciendo algo de presión sobre alguna postura en general. ¿Hay algunos ejercicios que podamos hacer tal vez en casa si padecemos de fibromialgia? Sí, claro. Te voy a mostrar unos básicos. Bueno, nosotros tenemos cadenas musculares que son las que definen todo el tracto de pies a cabeza, y la que normalmente está muy tensa y nos pasa mayor tiempo factura es la cadena recta muscular posterior, porque es la antigravitatoria, es la que me permite estar recto en este momento. Sin ella yo estaría mal sentado. Entonces esa es una cadena que está todo el tiempo en acción, es la que nos permite estar en contra de la gravedad y caminar. Entonces, por ejemplo, en una silla, sentados al borde, por ejemplo, podemos hacer el estiramiento de la cadena posterior. Talón en el piso, la rodilla en extensión, y con la punta del pie hacia ti, uno va hacia la punta del pie y dirige la cabeza hacia la rodilla. Y sostiene ahí, por ejemplo... Uy, pero no es tan fácil. No es fácil. Yo no llego, digamos, en este momento. Debería de llegar. Ya tienes una buena recomendación. Ok. Y eso que mi zapato tiene punta. Okay. El caso es sostener ahí. O sea, como intentar poco a poco, hasta que llegue. La respiración, a través de la respiración, en cada exhalación uno va forzando el cuerpo sin hacer rebote. Y aquí se siente un montón donde jala. Exacto, es la cadena posterior, detrás de la rodilla se siente bastante, y este también incluso es muy bueno para las sintomatologías de ciática, por ejemplo. Ah, bueno, que eso es importante, porque también hay mucho paciente que lo siente y ni siquiera entiende ni por qué, ni cuándo empezó, ¿verdad? Exacto, sí. Y en esta postura lo importante es también proyectarse a que la cabeza toque la rodilla. Es como si fuera a llevar la cabeza hacia la rodilla. Algún día lo lograré. Y se sostiene. Eso. Y entonces lo hago con un lado y luego cambio y hago el otro. Y se hace la otra, exactamente. La mano de la misma pierna, y me dirijo también abajo. Y lo importante es sostener siempre 30 segundos cada postura. Entonces yo, por ejemplo, ahorita que no llego, lo sigo intentando hasta que pueda llegar. Y lo vas haciendo, sí. Ahora, una pregunta. Si yo no padezco fibromialgia, ¿puedo de igual forma hacer este tipo de ejercicios que me puedan eventualmente servir, digamos, de prevención? Esa era la palabra, muy bien, prevenir. Prevenir es lo importante. Y lo que es musculatura de cuello siempre, que es de pronto lo que hemos visto, por ejemplo, de flexores de cabeza, con los labios cerrados y la lengua en el piso de la boca, llevar la cabeza hacia arriba. Esta es una. Y el lateral, la cabeza al frente, barbilla al frente. Y llevar también, alejar el hombro de la oreja y que se estire la cara lateral del cuello. ¿En ambos lados? En ambos lados. Lo ideal es cumplir, hacer 2 minutos en cada postura, es decir, 4 series de 30 segundos. Pero 30 segundos, no 4, 5, 6, no, 30 segundos bien. Cuando uno los cuenta, la recomendación es 1001, 1002, 1003. No, 1, 2, 3, 4, 5. No. El 1000 funciona súper bien, porque cuando uno cuenta 1001, 1002, en serio está contando. Los 30 segundos. Qué buenos estos tips, de verdad estuvo chivísima, porque bueno, ya aprendimos un poco de qué se trata este padecimiento, porque se podría decir que es como silencioso hasta cierto punto, porque no se entiende muy bien, pero de que existe, ¿verdad? Entonces también tratar de que los pacientes tengan calidad de vida también, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Estoy como I am _Juan de Dios.
¿Y algún teléfono o En WhatsApp? Instagram, sí. El teléfono para el WhatsApp es 6040-5826. Ok, me dicen por acá que se puede repetir el Instagram. Claro. I am guión bajo Juan de Dios. Ajá. Ok, muchísimas gracias y nos vemos pronto con otro temazo, porque de verdad que Perfecto. este estuvo súper bueno. Muchas y gracias, Lai. también darle un poco de claridad a los pacientes, ¿verdad? Con todo gusto Así que- y que estén muy bien. Gracias. Y llegó la hora de irnos con nuestro compañero Chris, porque nos va a tener como la segunda parte, o qué sigue, de donde está en Heredia, en Añoranzas. Adelante, compañero. Gracias, compañeros. Estamos acá desde Añoranzas, donde hoy nos han recibido muy bien en la provincia de Heredia. Es un museo que al mismo tiempo es restaurante. Les hemos llevado una historia muy linda aquí acompañado de Leila, y la historia que me contabas, Leila, de tu papá y también de tener a todo un equipo de trabajo como parte de su familia. Muchas gracias nuevamente por recibirnos en este segundo pase. Con todo gusto, un placer recibir. Hablarnos un poco más de la historia. ¿Recordás este lugar cuando estabas más pequeñita? ¿Cómo nació toda esta idea? Claro, esta era la quinta de descanso familiar. Nosotros teníamos esta propiedad, mi papá la había comprado con mis tíos, entonces aquí veníamos a pasar algunas fechas especiales, domingos, vacaciones, teníamos una pequeña cabaña y en realidad era una propiedad pequeñita, lo que es construcción era pequeñito, eran 2 cuartos, una cocina y un área para estar, un área común, y sí tengo muchos recuerdos de infancia en este lugar porque era el lugar de descanso de mi familia. Y por lo que veo, tu papá era un fan de la televisión y también de la radio. En este caso, ahorita, en este momento, estamos saliendo por televisión y por radio. Ven las coincidencias de la vida también, ¿verdad? Sí, él, más que fan de la televisión y la radio, era un fan de la historia. Claro. Le gustaba mucho coleccionar piezas porque todo eso es parte de nuestra historia. Y él siempre, desde muy pequeño tuvo esa afición. Por supuesto. De coleccionar este tipo de piezas antiguas. Bueno, hoy en día les visitan pues muchísimas personas, clientes, incluso pude ver algunas fotografías de antaño que tienen acá, donde exfutbolistas visitan este lugar y lo siguen haciendo todavía, Leila. Sí, muchísima gente nos visita, gracias a Dios. Qué lindo, ahí vi a Evaristo Coronado, pude ver algunas fotos antiguas con Eric Lonis, pude también observar a José Francisco Porras. Esto no lo digo porque es Deportivo Saprissa, porque son las que pude observar ahorita, sino precisamente porque hay muchos otros que también han venido acá y seleccionados nacionales también. Claro. Y figuras. Hábleme también de esto, porque esto es muy lindo. Ahorita que yo venía pude ver una de las mesas. Y en Grupo Extra esto nos alegra muchísimo ver también pedacitos de periódicos, de noticias, de historia, incluso hasta algunas que traen precisamente historietas, ¿verdad? En diferentes mesas. Sí, esto también fue idea de mi papá. Él tenía una colección importante de periódicos antiguos, entonces una de las ideas que tuvo fue empapelar las mesas con noticias de hace muchos años, incluso anuncios donde se puede ver un montón de objetos que también están exhibidos en el museo y es bastante gracioso porque muchos vienen con precios, ¿verdad? Sí. Entonces la gente dice, mira, un viaje a San Andrés costaba 3 colones, ¿verdad? Entonces no solo en las mesas, los baños también están empapelados en periódicos antiguos para que la gente recuerde. Qué lindo. ¿En qué horarios está siempre atendiendo? Y cuéntenme también si hay actividades o demás personas hacen acá. Nosotros abrimos de martes a domingo a partir del mediodía y hasta las 10 de la noche. Ah, pues qué bonito. Aquí está la oportunidad para que ustedes se vengan a disfrutar con la familia, con los amigos, un lugar seguro, Leila, y sobre todo una vistada impresionante hacia el Valle Central, que eso es una de las cosas que me gusta. Hacia parte del Valle Central, sí, se puede ver incluso del aeropuerto. Ah, muy bien. El aeropuerto Juan Santamaría, y aquí vemos aviones aterrizando, se ve la pista del aeropuerto. Leila, y aparte de toda esta atención tan bonita, usted me cuenta que cada vez las familias siguen llegando. Pudieron venir una primera vez que les encantó y continúan llegando acá y la comida es deliciosa. ¿Ah? Muchas gracias. Muchísimo gusto, provecho. Muy amable, muchas gracias. Para servirles. Gracias. Esto es una tradición. Esto es una tradición. Nuestro menú es básicamente comida típica, entonces tenemos el tradicional casado, tenemos también un menú de carnes a la parrilla y sí, como usted decía, tenemos muchos clientes de muchos años, muchas familias que
que semana a semana nos visitan, cada 15, una vez al mes, pero sí tenemos la suerte de tener nuestra clientela que siempre ha estado ahí con nosotros. ¿Qué le decimos a toda esa gente, Leila, que siempre han venido, y a los que no conocen, que quieran venir a disfrutar del museo y de todas sus piezas que están increíbles? Nosotros de aquí nos vamos fascinados por todo lo que hemos observado hoy. Gracias, claro que sí. Un agradecimiento siempre a la gente que nos acompaña, a la gente que incluso durante pandemia estuvieron aquí presentes, ¿verdad? Que no nos abandonaron. Y a la gente que nunca ha venido, pues que se venga para acá a probar nuestra cuchara y a disfrutar de nuestro Museo de Antigüedades. Esta es la oportunidad, ¿verdad? Claro que sí. Los Ángeles, San Rafael de Heredia. Aquí está Añoranzas, para que ustedes también puedan venir a conocer un museo que tiene muchísima vida, mucha historia que contarles, así que llegó la hora de venirse para acá. Muchas gracias, Leila. Muchas gracias a ustedes. Volvemos hasta el estudio, compañeros. Hay más del programa de hoy.